Vamos a reírnos un poco. Miren, vamos a reírnos un poco con este asunto de los ovnis, porque los ovnis siguen en la mente de ese grupo cada vez más pequeño, cada vez más, más reducido, más marginal, más residual. Yo viví la gran época de los ovnis en los años 70, 80, y sí estuve en la revista Contactos Extraterrestres y me divertí muchísimo. E investigamos cosas que descubrimos que dejaron de ser ovnis, pasaron a ser ovnis, pero ninguna era una nave extraterrestre. Bueno, pues hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos, Defensa de Estados Unidos, mostró una serie de videos de cosas que no podía explicar. Y la gente ovni chiflada, los ufolocos, dijeron, ahí ves, ahí están los extraterrestres. ¿No saben qué es esa cosa que va muy rápido? Pues es una nave extraterrestre. Oye, ¿tú cómo lo sabes? Porque no puede ser otra cosa. No hay otra explicación. Siempre que alguno le dice a usted que no hay otra explicación, quiere decir que en su cabeza no cabe otra explicación porque es tonto. No me puedo imaginar cómo lo hicieron, porque eres tonto, porque eres ignorante. Que no estoy insultando a nadie, ¿eh? Cuando uno ve un truco de magia maravilloso, dice uno, no me puedo imaginar cómo lo hizo. ¿Cómo hizo que pasara esto que parece verdaderamente un prodigio? Pero si uno es inteligente, sabe que no es magia, simplemente sabe que ha asistido a una manipulación de su atención, de su percepción y de su manejo de la realidad para que algo parezca un prodigio. Si uno es tonto, dice, uy, es magia de verdad. Entonces no sabemos qué son esas cosas, pero salieron en masa. Ya ves, lo dijo la defensa de los Estados Unidos. Si lo dice la defensa de los Estados Unidos, es cierto. Tú los miras y dices, ¿cuándo acá tienes tanta confianza en el ejército de los Estados Unidos? No sé, explícame por qué. En general es mala idea confiar en los ejércitos. Bueno, pues en una audiencia ante la Subcomisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, hace unos pocos días, el señor Kirkpatrick, director de la Oficina para la Resolución de las Anomalías en todos los dominios, admitió que han aumentado los casos de objetos raros que se ven en el cielo, objetos no identificados, y como no están identificados no son extraterrestres, porque si fueran extraterrestres pues ya estarían identificados, ¿no? Y dijo que este aumento, dijo que a principios de este año sumaban 350, y esto se atribuye un mayor interés en garantizar la seguridad aérea y eliminar la percepción de incidentes misteriosos. De los 650 casos, que hemos visto, hemos dado prioridad a cerca de la mitad que tienen valor como anomalías interesantes y los hemos examinado. Sí, mire, y viendo algunos casos dice, mire, va a ser virtualmente imposible identificar qué es basándonos en ese video, porque el video no es más que un video. No puede ser, si no tienes otra serie de datos, no lo puedes saber. Esto a mí me ha pasado como investigador cuando te decían, pues que yo una vez estaba yo paseando por Santiago del Estero en el año 1980 y vi una luz en el cielo que se movía así de un lado para otro. ¿Me puede usted decir qué es? Pues yo, no, a ver, con esa cantidad de datos, a ver, entonces era extraterrestre. Y se iban muy contentos, ¿eh? Pero dice, en nuestra investigación, la AARO, que es esta organización que estudia los fenómenos anómalos, no ha encontrado indicios creíbles hasta el momento de actividad extraterrestre, de tecnología fuera de este mundo o de objetos que desafíen las leyes de la física tal como las conocemos. Dice, hasta ahora la mayoría de los objetos no identificados de los que se ha informado a mi organización muestran las características vulgares de globos, sistemas aéreos no tripulados, basura espacial, fenómenos naturales u otras cosas perfectamente explicables. Es decir, el que existan estos videos y el que esos objetos se les llame ahora también fenómenos aéreos no identificados en vez de objetos voladores no identificados, que significa exactamente lo mismo, es algo que no sabemos qué es. Pero el ejército de Estados Unidos no cree que sean los extraterrestres que lo creen los ufolocos. Y entonces salen de inmediato diciendo, bueno, pero claro, es que es obvio que el ejército de Estados Unidos va a mentir.
Ellos siempre mienten. ¿Qué te esperabas? ¿Que te van a decir la verdad? ¿Tú creías que habían dicho que decían la verdad? Que sus vídeos son absolutamente fiables. Y ahora la interpretación y el estudio que hacen de los vídeos ya no te parecen fiables. Te voy a decir qué pasa con los ufolocos, con los ovnílatras. Nunca les vas a poder convencer de que lo que están viendo en el cielo no es un prodigio extraterrestre. Ya se los puedes embarrar en la cara. Yo recuerdo a alguno que se deprimió muchísimo conmigo. Me mandaron unas fotos donde se veían 2 rayas y 5 puntitos entre las rayas, así, Y había 2 fotos así, una más cerca y otra más lejos. Y veías las 2 rayas rojas y en medio unos puntitos blancos. Y me decían, ¿qué será esto? Es misterioso. Yo ni me di cuenta que lo había fotografiado. Estaba yo fotografiando el atardecer. Cuando vi las fotos apareció esa cosa misteriosísima. No se lo podía explicar él. Y no se lo podía explicar él porque no era fotógrafo. Entonces yo le pregunté, ¿me puedes dar los datos? A ver, déjame ver el original. Vamos a ver los datos de cámara. Los datos de cámara. Hiciste una larga exposición, ¿usabas trípode? Sí. Bueno, pones el trípode y para un atardecer es bueno usar una larga exposición. Se saturan más los colores, en fin. Tienes una exposición de 3 segundos. Es un avión. No, vamos, si eso no parece un avión. No, mira. Son las luces rojas de las puntas de las alas. Y lo que tienes en el centro es el estroboscopio que llevan, la luz estroboscópica que llevan todos los aviones, que a lo largo de los segundos de la exposición destelló este número de veces. Y sabiendo exactamente a qué hora y en qué punto de Cantabria tomaste esta fotografía, es posible averiguar qué avión era, de qué compañía era y quién era el piloto. Porque es un avión. Simple y sencillamente que la gente no suele tomar un avión con una larga exposición, y claro, lo que se veía era bastante raro. Pero como yo soy fotógrafo, entonces le dije, pues esto tiene esta tal explicación, y en otras ocasiones me han pasado así unos objetos alargados y bien bonitos, que son pájaros, que también con una larga exposición, con una exposición de más de medio segundo, los pájaros se convierten en parecen naves extraterrestres, forma platillo visto de lado, por supuesto, y cosas así. Los creyentes van a seguir creyendo. La gente normal va a decir, mira, durante tantos años nos han contado esta historia y no ha habido nada, que quizás sería bueno mantener un sano escepticismo hasta el día en que se demuestre que tenemos visitas extraterrestres, y entre tanto no les compremos sus libros ni les demos tiempo para que nos cuenten sus tonterías. ¿Qué te parece?